Hoy es el último día de estos encuentros que estamos organizando sobre economía social en la Universidad de Valladolid. En concreto, hoy tenemos una última jornada, que es la tercera jornada, que versa sobre la importancia de la economía social en la sociedad. En este caso, contamos con una persona que tiene vinculación también con la Universidad de Valladolid, porque da clase en Palencia. Tengo aquí su extenso currículum que no vamos a detallar todo, pero es profesor asociado del Departamento de Psicología en la Universidad de Valladolid. Imparte asignaturas en la Facultad de Educación y Ciencias del Trabajo. En el ámbito público ha sido miembro de la Unidad de Políticas Públicas del Programa de las Naciones Unidas, tanto en Bolivia como asesor del Ministerio de Presidencia, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, entre otros. Ha ocupado cargos públicos en las áreas de medio ambiente y participación social en la ciudad de Burgos, España. En el ámbito privado es fundador del Gabinete de Estudios Generales de Sostenibilidad y asesor de multinacionales en el sector energético. Sus publicaciones están vinculadas a la gobernabilidad, la conflictividad socioambiental, la educación y la movilidad humana fundamentalmente. En la actualidad desarrolla sus investigaciones en el ámbito de la sostenibilidad de las ciudades del futuro. Bueno, tiene más méritos, pero no vamos a detallar todos ellos para dar paso, porque nos tienes que contar. Y bueno, pues vamos a darle paso en su intervención a don Jesús Ortego Osa, que es un placer el poder contar contigo hoy en nuestras aulas. Así que cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Antes de nada deciros, estoy encantado de poder estar aquí con vosotros. ¿El micro? Sí, pues fenomenal. ¿Ahora? Hola, hola. Sí. Bueno, antes que nada, agradecerte, María Eugenia, por haber pensado en mi persona, en venir a estar hoy aquí con vosotros. Bueno, en esta última jornada el enfoque tiene que ver con digamos, el capital social desde una perspectiva y sobre todo la que yo os traigo aquí, desde la perspectiva de la psicosociología, ¿no? Nosotros podemos tener diferentes enfoques sobre el capital social y esta va a ir muy orientada a aspectos que tienen que ver con nuestro comportamiento en la sociedad, los beneficios y por qué nosotros tendríamos que ir hacia un modelo de economía social. Yo traigo aquí unas reflexiones en torno a este concepto y yo quisiera empezar directamente con vosotros pues con una metáfora y una reflexión. ¿Dónde empiezan nuestros procesos de economía social? Pues más allá de la familia, que es un ámbito donde nosotros heredamos muchos aspectos del capital social, nosotros empezamos en este proceso empezamos a construir ese capital social en ámbitos muy tempranos, ¿no? En la escuela. Traigo una metáfora que es la metáfora de Eugenio. Eugenio, que ahora está de moda porque están sacando una película. Muchos de vosotros no lo conoceréis. Eugenio era un cómico español, catalán. Y él hablaba, por ejemplo, uno de sus chistes tiene que ver con dos niños que están en el colegio. Dos niños que están en el colegio y uno lleva el almuerzo y el otro pues no lleva nada. Entonces llega un momento en que uno de ellos le dice al otro: oye, ¿me puedes invitar? Y entonces el otro mira al donus y dice: bueno, sí, venga, te voy a dar un trozo. Claro, al rato el chico pues tiene más hambre y vuelve donde el otro y dice: ¿tienes más? Y entonces él agarra el donus, lo mira y dice: tengo menos, ¿no? Eugenio era muy ácido con los... La pregunta aquí, dos niños en un patio de colegio, la pregunta que os hago y que os pido que anotéis y al final de la charla os digo la respuesta al acertijo, es ¿cuántos donus están negociando estos dos niños en el colegio? ¿Cuántos donus están negociando estos dos chicos en el colegio? ¿Vale? Al final de la charla os daré la respuesta a este acertijo, usando insisto, la metáfora de Eugenio. Bueno, hay algunos aspectos que tienen que ver con la primera parte de la conferencia.
el concepto de tribalización, la relación entre la competencia y la cooperación y la importancia de los objetivos superlativos. ¿Vale? Voy a utilizar varios ejemplos. Al principio de la conferencia voy a utilizar un ejemplo genérico y luego al final de la conferencia voy a utilizar un ejemplo muy particular de una persona para poder entender lo que significa este aspecto, esta relación que tenemos con el capital social. Bueno, este siglo XXI, que cada vez nos va sorprendiendo más, ¿no? Nadie había previsto ni una pandemia ni el nivel de convulsión que tenemos en la actualidad, ¿no? Con una guerra mundial en ciernes, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Vicent Fissás, es un catalán, que ya hace bastante tiempo, ya él hablaba, le faltó predecir estas dos crisis como Nostradamus, pero él hacía un análisis muy importante de lo que iba a ocurrir en este siglo XXI. Y él veía que este siglo XXI pues era un siglo confuso en términos del modelo económico que se estaba planteando, de esta globalización, y en términos también de lo que él define al final como un proceso de tribalización cultural y política. Yo me quiero con el concepto de tribalización porque el capital social está muy asociado al conflicto de tribu desde un punto de vista antropológico. Ya os digo que el enfoque de la conferencia es psicosociológica con antecedentes también en lo que dice la antropología, ¿no? El concepto de tribalización, que significa que nosotros estamos recurriendo a nuestra tribu cada vez más para poder resolver situaciones de dificultad. Cada uno tiene que pensar cuál es su tribu y entonces pensando en eso probablemente encuentre sus redes y encuentre también el nivel de capital social. Acordaros que hemos empezado con una conversación de dos niños en un colegio. Volveremos a esa conversación. Este concepto de tribalización, insisto... este también. Vale, gracias. No sé si... Vale. Estupendo. Sí, vale. Bueno, yo vengo de una región de España, vengo del País Vasco, hablando de tribus. Aquí en España podemos tener un análisis de lo que es el concepto de tribu y una tribu tiene unas connotaciones, ¿no? Es decir, culturales, de relaciones, de identidad. Entonces, pareciera que había una... Bueno, no hay una confusión. Hay un desconocimiento, yo creo, en términos sociales, de los conceptos de cooperación y competencia. Uno piensa que son conceptos excluyentes. Y resulta que nuestra historia, como desarrollo de la especie, pues nos dice que no son conceptos excluyentes, sino que forman parte de un mismo proceso. Y diréis vosotros, pero bueno, no, a ver, competir es una cosa y cooperar es otra. ¿Cómo van a formar parte del mismo proceso? Pues bueno, traigo dos ejemplos. Uno es ancestral, hablando de la tribu. Yo os decía, yo vengo del País Vasco, la cornisa cantábrica, sur de Francia, son sociedades cazadoras de ballenas. ¿Vale? Una ballena es como un autobús. Un pescador no puede pescar una ballena. Es imposible. Y si lo pudiera hacer, no sabría qué hacer con ella. Imaginaos que regalan un autobús mañana aquí y dices, ¿qué haces con él? Pues, ¿dónde lo voy a llevar? ¿Cómo lo empujo? ¿Verdad? Entonces, hay un bien común, en términos de capital social, hay un bien común y hay una serie de actores que quieren ese bien común. ¿Cierto? Hay dos preguntas, ¿cómo adquirimos ese bien común? Y la pregunta clave, ¿cómo lo distribuimos? Bueno, estos lo arreglaron de una manera relativamente sencilla. Dijeron, miren, el primero que llega a la ballena y la marca es el que decide cómo distribuimos el bien común. Entonces ellos compiten por llegar a la ballena, compiten por llegar el primero. Pero cuando llegan a la ballena,
cooperan para poder traer el animal a tierra. Entonces, aquí vemos cómo estos dos conceptos que aparecen excluyentes forman parte del mismo proceso. Si la competencia no tiene sentido, es autodestrucción. Si salimos 10 barcos a buscar la ballena y entre nosotros nos peleamos, el bien común se escapa. Y si la cazamos y no tenemos una lógica de distribución del bien común, el bien común no se puede repartir, se destruye, ¿vale? Entonces nosotros hemos aprendido, digo la especie humana, ha aprendido esos procesos colaborativos. La competencia tiene que tener un sentido, si no es autodestrucción. Partimos de esa base. Y esto lo dicen los psicólogos. Esto es de Deutsch, que es el discípulo de Lewin, un psicólogo, que es el que establece las bases de la comprensión de los fenómenos de la cooperación y la competencia en las personas, en los grupos humanos. ¿Vale? Y Deutsch es el discípulo de él quien va desarrollando, y él nos dice que en situaciones reales, cuando la situación donde nosotros tenemos que decidir competir o cooperar es una situación de conflicto. Ahí es donde yo me tengo que posicionar. ¿Compito o coopero? ¿Vale? Y uno puede decir, sí, pero bueno, este hombre habla de las ballenas y habla, fíjate, que ya no cazamos ballenas. Estos, claro, ahora la manera de rememorar ese estilo de caza son las regatas de traineras. Ya no pelean por una ballena, pelean por una bandera. Es decir, han cambiado la ballena por la bandera. Ellos salen a competir por una bandera. ¿Qué significa la competencia? La competencia significa innovación. La competencia significa conflicto, porque cuando hay buena mar está bien, sal con ese barco a navegar en unas condiciones durísimas, la ballena igual no te mata, igual te hunde el mar. Es decir, entrar en procesos de búsqueda de un bien común muchas veces supone arriesgar, entrenarse, tener un objetivo superlativo, que es lo que vamos a hablar. Yo no puedo hablar de emprendimiento colaborativo si yo tengo 5 emprendedores y no tienen un objetivo superlativo, porque entonces van a competir entre ellos y probablemente se van a hacer daño en el camino, porque no entienden dónde está ese bien común, no entienden dónde está la ballena. Entonces, si hablamos, que hablaremos un poquito más adelante de este emprendimiento colaborativo, nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo superlativo, para qué vamos a estar desarrollando estrategias, ¿vale? Y decís, joder, pues esto de las ballenas, pues resulta que no. Resulta que el mismo proceso lo hicimos con la Estación Espacial Internacional. 21 años de presencia de los seres humanos en el espacio, más de 3.000 investigaciones. ¿Esto cómo se ha hecho? Pues uno dice, pues igual que hicieron con la ballena. Estos compitieron por llegar el primero a la Luna, ¿no? ¿Quiénes competían? ¿Qué hizo la competencia? Hizo que desarrolláramos las mejores capacidades del ser humano. ¿Por qué? Porque hablamos otra vez de innovación. ¿Qué buscaba la NASA cuando empezó en los años 60 a querer meter un hombre en la Luna? Buscaba a alguien con pensamiento divergente. Y dices, bueno, ¿y qué es esto del pensamiento divergente? Pues es alguien que piensa diferente al resto. En aquella época no se podía llegar a la Luna. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues había alguien que decía, sí, podemos llegar a la Luna. Bueno, pues esta era una minoría. Luego hablaremos de las minorías y los procesos de cambio. Es decir, cuando hay 3 o 4 que se plantean que el ser humano puede llegar a la Luna, es muy disruptivo, porque el resto dice que no, imposible. La tecnología que tenían ellos era peor que la que tenemos nosotros en los móviles. El nivel de incertidumbre era terrible. Pero hay unos que dijeron se meten en la cápsula y los enviamos para arriba y a ver si llegamos. Y luego a ver si aterriza. Y luego a ver si los traemos. Era todo un reto, ¿cierto? La NASA en su momento, los rusos a través de todas igual de manera más no tan evidente por las dificultades que había en la Guerra Fría de explicar qué estaban haciendo, pero estaban haciendo
también la parte de este trabajo de innovar y de intentar hacer cosas. Bueno, entonces vemos en esta primera parte de la conversación de que primero la competencia y la cooperación no son excluyentes, sino que forman parte de procesos que tienen que estar encarrilados, si no tienden a la destrucción. Y la segunda conclusión es que cuando tenemos una meta supraordinal, nos ponemos las pilas. Y en esa meta supraordinal vamos a competir. Pero al final, ¿qué vamos a hacer? Cooperar. ¿Cómo funciona la Estación Espacial Internacional? Con la cooperación de todos, porque si no, no podríamos estar. Hasta los rusos están. Ahora ya está obsoleta. Sabéis que la van a apagar y que parece ser que va a caer en algún lugar del Pacífico, pero va a desaparecer. Ese proyecto, ya veremos lo que viene después, porque el mundo está, como decía Fisas, en proceso de confusión y en unas etapas igual, digamos, de retroceso también social. Bueno, esto que hay de fondo es una ciudad, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es una metáfora también de a dónde vamos como especie. No solamente hemos ido arriba, sino que como especie tendemos a agruparnos en las ciudades. Ahí empieza a haber unos retos superlativos. Las ciudades, las megaciudades, no son sostenibles. No podemos, no vamos a poder vivir de esa manera, por más que las ciudades son las mayores contaminadoras. El carbono, el 60% del carbono mundial se genera en las ciudades. Las ciudades son los mayores espacios de exclusión social. Estos son datos de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí unos retos superlativos, yo lo dejo caer ahí para ver un poco, ¿no? ¿Cuál es la importancia del contexto para un emprendedor? Y en eso, bueno, en esta parte me gustaría hablar del contexto, la innovación social para el cambio. Me gustaría daros algunos inputs de cuáles son nuestros retos ahora como especie. Acordaros que la conferencia, nosotros podemos hablar del capital social desde muchos ámbitos. Yo quisiera plantearlo desde la acción social, es decir, el capital social, ¿para qué nos sirve socialmente? ¿No? Porque para otras cosas, bueno, yo tengo un gran amigo que es experto en este tema también, que es Carlos Hernández Carrión. Él hizo su tesis sobre emprendimiento, ¿vale? El emprendedor está entrenado para sobrevivir él. El reto fundamental de un emprendedor es establecer, ¿cierto? Vale. Si no está bien articulado, para sobrevivir él, le va a romper el barco al de al lado. ¿Entendéis un poco la lógica, ¿no? ¿Y quién tiene que orientar? ¿Quién tiene que orientar esos procesos? Pues tiene que haber un contexto institucional, político-institucional, que oriente a los emprendedores en una acción social. ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque esa confusión de la que hablaba Fisas pues se traduce también en el comportamiento humano individual y en la búsqueda de la tribu. Yo con mi tribu estoy muy bien. Entonces, la tribu de enfrente igual la tenemos que eliminar. Es lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Bueno, hay todo un debate sobre el capital social, incluso en el ámbito de la psicosociología también. Tenemos el enfoque antropológico, que ya os comentaba un poco, y también tenemos otros enfoques desde la psicología, el de Robinson, que habla del individuo, el niño ese que está ahí ahora decidiendo si va a compartir su donus o no. Esa es una variable individual. Los niños en el colegio están construyendo su personalidad, no la tienen todavía, ¿vale? Y esa interacción lo que les ayuda a ellos es a crear esa personalidad y en un contexto social, obviamente. Pero bueno, el enfoque de Robinson son esas competencias individuales, personales que uno tiene para generar capital social, para saber en qué tribu está y para ver si puede encontrar otras tribus también. Y por otro lado, hay otro enfoque de Thurston que dice que no, el capital social no es un recurso individual, es un recurso comunitario, ¿cierto? Entonces, entre uno y otro, pues hay una literatura extensa en la psicología que va intentando encontrar las variables. Quizás es un poco como el huevo y la gallina al final, ¿no? Es decir, no hay una respuesta exacta sobre de dónde proviene el capital social. Lo que está claro es que el contexto es fundamental, fundamental. Y yo os voy a poner el ejemplo de este señor, Wernher von Braun.
¿Quién es este? ¿Alguien lo conoce en la sala? ¿Os suena? ¿Sí? Este señor, como veis ahí, es el que nos llevó a la Luna. Volvemos otra vez al espacio. Hemos empezado en un patio de colegio y volvemos a la Luna. Este nos llevó a la Luna. ¿Pero quién era este? Este hombre era un experto en física. Le tocó un contexto difícil, la Segunda Guerra Mundial. Él era alemán. Y le dijeron, ¿tú qué sabes hacer? Cohetes. Pues va, nos vas a ayudar a hacer una bomba teledirigida. Y él es el que diseñó los V2, que freían a los ingleses. Es el primer momento donde nos damos cuenta de la capacidad de destrucción que tenemos. Otra vez, competencia, destrucción. Yo quiero acabar. Él diseñó las V2 y era muy bueno en su trabajo. ¿Y qué tenía que hacer? Pues ayudar a matar gente. ¿Por qué? Porque ese era el contexto. ¿Era malo él o era bueno? No sé, yo no le conocí. Estudia un poco su vida. Sí sé que su madre era astrónoma. Y si hablamos de capital social, decimos, hombre, a este le gustan los cohetes. Pero claro, es que en casa, ¿quién ha tenido? ¿Qué es el capital social primario que tiene una persona? ¿Qué tiene en casa? Tiene una astrónoma. Y él dijo, bueno, a mí me gustan los cohetes. ¿Y en la guerra usted qué sabe hacer? Pues yo sé hacer cohetes. Pues le ponemos ahí, al frente. ¿Para qué? Para matar gente. No se puede negar. Y dice, no, oiga, no, es que yo no hago cohetes para esto. Ya, entonces usted va a ir a un campo de concentración. Porque esa es la lógica, el contexto, lo que a mí me dicen que tengo que hacer. Esto ha sido muy estudiado también en la psicología social. La relación entre que si eran malos, eran buenos. Perdona, tú haces lo que tienes que hacer en función a tu grupo de referencia, normalmente. Y si te sales de eso, si te sales de la tribu, tienes muchos riesgos de ser eliminado o de tener que huir. ¿Vale? ¿Qué pasó? Terminó la Segunda Guerra Mundial, llegan los americanos, lo agarran y dicen, este ¿qué sabe hacer? Cohetes. Ah, trae para acá. Pero es que es un asesino. Él es responsable de miles de muertes porque él diseñó los V2. Dice, bueno, este se va a salvar. Porque fue obligado, no sabemos por qué. Entonces tú nos vas a ayudar o te vas otra vez a la cárcel. La misma situación. O sea, en uno me llevan me pueden matar y los otros me llevan a la cárcel. ¿Qué hago? Pues yo hago lo que sé hacer, cohetes. Y lo hacía muy bien. Y resulta que en otro contexto muy diferenciado, que es la competencia por poner al ser humano en la luna, pues resulta que hace que avancemos de manera exponencial socialmente. Pasa de matar gente, entre comillas, a ser un héroe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es individual? Yo creo que él era el mismo. Él lo que quería es meter gente en el espacio. ¿Cuál es la diferencia ahí? El contexto. El contexto. Por eso el contexto es muy importante. Por eso esta cátedra que habéis creado es muy importante. Porque si tenemos el contexto, el emprendedor entra. Y si tenemos un reto superlativo y lo encaminamos, resolvemos. Resolvemos porque lo hemos demostrado en el pasado. Lo hemos demostrado. Insisto, el contexto es muy importante. Si tenemos un contexto X, nosotros vamos a funcionar en ese contexto. Por una serie de mecanismos grupales, que no me voy a poner a citar ahora porque la charla no va de eso. Otro día quizás podemos hablar de los riesgos que tiene un emprendedor cuando empieza a colaborar con otros emprendedores, que ahí tenemos una serie de fenómenos psicológicos que ocurren en los grupos, ¿cierto? Hoy no tenemos tiempo de hablar de eso, pero sí de señalar la importancia del contexto. El contexto es clave y tenemos dos opciones, o establecer un contexto proactivo o dejar que las cosas pasen. Aquí tenemos los pollos que están ¿dónde? En una incubadora. Los pollos pues, necesitan, como los emprendedores, ¿verdad? Están ahí y necesitan en un momento determinado ese espacio de incubación. Es decir, tenemos que identificar el talento, tenemos que protegerlo institucionalmente, tenemos que orientarlo
Y, bueno, pues no todos los pollos van a ser iguales, ¿eh? Pero un alto porcentaje probablemente sea de personas que, bien orientadas, en contextos adecuados, nos pueden trasladar como sociedad. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el contexto ahora? El contexto es malo. El contexto es malo. Y nosotros lo tenemos muy bien, ¿eh? Yo no me puedo pensar un físico palestino o un físico israelí que está metido en eso. Como en su momento, este personaje. Estoy metido en una situación donde, oye, yo tengo que sobrevivir, ¿eh? La desaceleración económica, la inflación, la fuga de talento. Castilla y León es exportadora de talento. Aquí venís, os formáis y luego os vais. Talento es muy importante. Y además hay algunos que se enorgullecen. No, si nosotros fabricamos talento y tal. Digo, oye, pero tú estás viendo las estadísticas. Pero tú has visto dónde está Castilla y León en términos de despoblación y de pérdida de población. Pero tú has visto las tasas negativas de crecimiento poblacional que tenemos. Esos 2 niños que están en el colegio son el futuro. Si no tengo niños, no hay. Y lo digo en términos de pensamiento como especie, no tanto como planeta, porque igual sería bueno que no hubiera tanto humano para el planeta. Pero como especie, pues yo pienso que eso tiene que ser así. La migración a las ciudades como un reto superlativo y, como veis aquí, la desidia político-institucional. Desidia político-institucional significa que, bueno, pues es lo que hay, ¿qué vamos a hacer, no? Pues mire usted, no. Frente a eso, frente a esa situación, el reto es cómo nosotros, desde esta perspectiva del capital social, de la economía social, sus variantes, la colaboración, la cooperación, nosotros podemos salir de este entuerto. El contexto, insisto, no es el adecuado. Bueno, ¿qué decía otro de los psicólogos muy famosos, psicólogo social? Moscovici, él hablaba del impacto de las minorías en la sociedad. Es decir, si tenemos un grupo de emprendedores, son pocos, nosotros tenemos que ver cómo cambia, pero cómo 4 podemos cambiar las cosas, ¿verdad? Pues yo lo explicaba a través de la innovación social. La innovación social es un proceso disruptivo. Otra vez volvemos al comportamiento originario que nos llevó a la Luna. Pensar que sí podemos, que aunque el contexto es difícil, nosotros podemos llegar a la Luna en un momento determinado. Lo mismo en el ámbito del contexto que tenemos ahora. Hay una serie de elementos que yo lanzo en esta conferencia, como no, y la cátedra, que yo creo que es el espacio también para recoger muchas de estas cosas de fomento del emprendimiento colaborativo. Ojo, no digo el emprendimiento, sino hablo del emprendimiento grupal, que tiene una matiz, una variante, y es muy importante, no es lo mismo. Hablo de las políticas públicas de generación y retención y atracción de talento. El otro día vi una noticia, aquí en Castilla y León se va a desarrollar un plan. La Junta de Castilla y León, no sé si conocéis, ha planteado un plan de retención de talento 2024-2027. Va a invertir 300.000 euros en ese plan. Si yo veo el presupuesto de la Junta de Castilla y León, que son de miles de millones, y hago la ecuación básica, la regla de cuánto me preocupa el talento en relación a otros temas, pues de repente digo, pues resulta que esa preocupación pues se va al final del bote. Es decir, bueno, sí, hay que retener el talento. Bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Cuando habla un poco de desidia institucional me refiero a estas cosas. Y yo no creo que no haya preocupación, y una preocupación alarmante, y sabes, oh, sí, pues el joven se nos va, la despoblación, ya, todo el mundo está muy preocupado. Pero al final, en términos de políticas públicas, pues ¿cuáles son las líneas? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el objetivo superlativo? Porque yo los tengo que encarrilar. Los otros lo tenían claro, era la ballena. Y tenían claro además por qué competían. Y tenían claro también el beneficio. Lo tenían muy claro. ¿Vale?
Aquí todas esas cosas pues no están claras. ¿Cuál es el objetivo? Emprendedor, te voy a formar, ya. ¿Y para qué? Bueno, pues para que emprendas. La palabra lo dice todo. No, pero ¿para qué voy a...? Porque el tema es competir. ¿Y para qué? ¿Para qué yo quiero competir? Entonces, todo eso, eso es proceso de construcción social. Eso es lo que tenemos que construir socialmente. Somos algunos los llamados. Los jóvenes, los millennials, los zetas, pues todavía igual ellos están ahí en la incubadora, están pipiolos, están comiendo alpiste y todavía no saben qué van a hacer. Tiene que haber alguien que marque un poco, que ilumine, que diga, esto es. Y ese es un problema social importante. Para ir terminando, y ya resolvamos el tema de los niños en el patio. Bueno, la sostenibilidad puede ser un reto superlativo. Pues ¿realmente estamos tan mal? ¿Realmente es un tema que necesitamos la colaboración para poder paliar los problemas de sostenibilidad que tenemos? Esa es una pregunta que yo lanzo. Y acabo con esta metáfora, que son los programas que se han ido desarrollando. Yo cuando tenía, como vuestra edad, tenía 20 y tantos años, tuve la suerte de formar en un programa. Aquellas se llamaban células de modernización, las llevaba adelante el gobierno belga en los ministerios, porque claro, ellos veían que tenían que introducir el cambio y no sabían cómo hacerlo, ¿vale? Entonces desarrollaron un programa que se llamaba células de modernización. Esas células de modernización es agarrar 4 que piensan diferente e inyectarlos en el sistema como un virus. De tal manera que eso genera de repente una serie de inercias, porque claro, el capital social de una persona ha llegado un momento en que se pierde, que ya no sabe dónde... Pero en nuestra interacción nosotros vamos adquiriendo un montón a través de las redes y un montón de situaciones, vamos adquiriendo una serie de cualidades que hacen que al final seamos lo que somos. Resulta que un virus es muy potente. Un virus, cuando entra, contagia. El concepto de célula va en esa línea, de meter una serie en un contexto determinado, meter una serie de individuos que son minoría y que van a traducirse en una mayoría o por lo menos van a generar un cambio social. Entonces, desde la psicología social pensamos que, con esto termino, que nosotros tenemos que fomentar un contexto, tenemos que orientar a los emprendedores, digo nosotros, las instituciones, los profesionales, los científicos, tenemos que explicarles esta diferencia entre competir y cooperar de manera sana, porque hasta ahora solo les hemos explicado que la competencia es lo importante. La competencia sin un objetivo claro, insisto, es como el fenómeno de las traineras, es destrucción. Bueno, habéis anotado al principio cuántos donuts estaban negociando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tenéis ahí? Han venido algunos nuevos. Sí. Tenías que repetir a ver si lo sabes. Vale. Bueno, pues para los nuevos hemos empezado hablando de los niños en el colegio, porque el capital social tiene mucho que ver con aspectos de construcción de relaciones desde muy temprana edad, primero en la familia y después a lo largo de nuestra vida, ¿no? La pregunta es, para los que habéis llegado ahora, bueno, la metáfora es 2 niños en un colegio que están, hay uno que tiene un donus y el otro no tiene ninguno, ¿vale? Y uno de ellos le pide al otro, oye, ¿me puedes dar un pedazo? Y el otro, pues amablemente le da. Al rato tiene hambre, vuelve y le dice, oye, ¿me puedes dar más? Y el niño mira al donus y dice, pues, perdón, ¿tienes más? Y mira al donus y dice, no, no, tengo menos. Es decir, es una metáfora de un chiste, de Eugenio, que yo utilizo muchas veces en cierto tipo de charlas como esta para explicar algunos aspectos que he intentado desarrollar en la conferencia. La pregunta es, en ese contexto, esos 2 niños, ¿cuántos donuts están negociando? ¿Cuántos? ¿Verdad?
No os voy a hacer levantar la mano, que quede esto en privado, ¿no? Pero bueno, si creéis que los niños están negociando un donus, la percepción que tienes tú de la situación, de ese contexto, es una situación de carácter distributivo. Esto es teoría de la escuela de Harvard. Distributivo. ¿Qué significa? Que, como decía Deutsch, que hemos visto hace un rato, una interdependencia contrien, competitiva. Es decir, de suma cero. Si yo te doy a ti, pierdo. Y si me sigues pidiendo más, me quedo sin donus. ¿Qué te voy a dar a ti? ¿No? Eso está claro, ¿no? A ver, tenemos un donus entre dos, ¿vale? Si habéis visto más de un donus, dice, ¿cómo voy a ver más de un donus? Si solo había uno. Dice, bueno, esto decía Deutsch que es interdependencia promovedora, de suma variable. Es decir, ¿cuántos donus hay en la situación? Hay cientos. Mañana, pasado. Hoy tengo un donus, pero yo si te doy un trozo hoy, pues mañana igual yo no traigo y tú no solamente traes un donus, igual unas alitas de pollo. Es más, cuando sea mi cumpleaños, oye, que este fue el que no me dio el donus. ¿Vale? Entonces, integrativa significa que nosotros, en un contexto, en una relación, vamos a ver que hay posibilidades de intercambio. Las relaciones más potentes y las peores se forjan en ese contexto, en la escuela. Y el aprendizaje en la escuela es fundamental. Los pollos, otra vez, la incubadora. Yo trabajo con un emprendedor, yo tengo que explicar esa relación entre cómo ve él la situación. Si yo quiero cooperar, hablamos de las cooperativas, que mucha gente que está en cooperativas no está entrenada en este aspecto, solo hablan de cómo repartimos el bien común, ¿vale? Pero resulta que nos falta una pieza, en el sentido de que nosotros podemos multiplicar lo que tenemos. ¿Cómo vamos a multiplicar? Si solo hay un donus, pero no ves que solo hay un donus. Claro, si yo tengo esa visión, es difícil. Entonces yo tengo que intentar ver a futuro. ¿Cuál es la cualidad de un emprendedor desde un punto de vista colaborativo? Es que él va a dar mucho peso a la relación. La relación va a ser muy importante. Y entonces, como la relación es importante, ¿por qué? Porque promete los cumpleaños, las cenas, cuando seamos mayor, y mi amigo, les voy a poner solamente una anécdota y con esto termino. En Bolivia, la etapa que me tocó estar en el sistema de Naciones Unidas, teníamos la sede en la ciudad de La Paz, y había un presidente, Sánchez de Lozada, que no era querido por Evo Morales. Evo Morales, pues, él era diputado y juntó pues, una marcha por el gas y lo sacaron a él. Entonces estaba el vicepresidente. Estamos hablando de unos niveles importantes de liderazgo en un país. Y entonces el vicepresidente se encontró, de repente, bueno, la mitad del gobierno había huido, el presidente cogió un helicóptero y se fue a Estados Unidos y le dijeron, tienes 6 meses para ordenar el país y poner elecciones. ¿Sabéis lo que hizo él? Conformó el grupo GAS. GAS. Yo cuando iba allí decía, GAS, ¿qué será este GAS? Y decía, grupos de amigos de la secundaria. Es decir, él cogió sus amigos de toda la vida y los puso en su gabinete afrontando diferente cómo cerrar ese ciclo. ¿Por qué los puso ahí? Porque eran de su confianza. Al economista lo intentó meter en el Ministerio de Hacienda. Al dentista, pues en salud. ¿Entendéis? Él, en ese momento de dificultad, tiró de las relaciones. De esas relaciones en las cuales él tenía confianza. Con esto termino. Daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Tenemos aquí unos minutos, así que hay que aprovechar que ha venido con nosotros. ¿No tenéis ninguna duda? ¿Da gusto? Bueno, pues entonces ha quedado claro. Ha quedado claro. ¿Alguna observación que queráis hacer? ¿Algún comentario? Pero muy tímido, sin tímidas. Nada. Lo que se había comentado que Von Braun, Sí. si llega a haber caído el lado de Berlín. Un momento, que tenemos que darte el micrófono. No, no, espera, que tenemos aquí. A ver, chicos. Ponle. A ver, ahora sí. Te decía que con Von Braun es cierto que cayó en el lado de Berlín que quiso, pero que si llega a haber caído en el otro lado de Berlín, probablemente hay gente que piensa que los rusos hubiesen llegado a la Luna antes. Que él pudo elegir o no pudo elegir, depende de dónde cayó, impulsar. No creo que hubiese tenido mucha más opción que tuvo en Estados Unidos. Le hubiesen puesto en el programa espacial, pero del otro bando. Y también te podría servir como metáfora de la disrupción de un solo individuo en el futuro de la especie. Total. Sí. Hay, por ejemplo, es muy interesante este tema. En el fútbol, Messi tiene digamos, un competidor, o ha tenido, ¿no? ¿Os acordáis CR7 Messi, cómo ellos iban peleando por a ver quién tenía la bota de oro? Y eso les hacía, esa competencia les hacía todavía ser mejores, ¿verdad? Entonces es que Von Braun tenía un competidor ruso. Este competidor ruso, que fue el que diseñó todo, ahora se me ha ido el nombre, pero diseñó todos los aviones. Y que le metieron en un campo de concentración después, creo. Acabó en un campo de concentración. Acabó en un campo de concentración. Es decir, los rusos tenían la posibilidad de haber enviado a un hombre a la Luna mucho antes que los americanos, porque entre ellos andaban compitiendo a ver quién hacía el arma más letal. Y de hecho, este ruso le obligaron a formar parte del Partido Comunista. En las historias, si os interesa este tema, hay un librito que se llama Sociología de la Genialidad. Yo escribí un capítulo en ese libro que habla sobre el espacio y la genialidad. Y ahí hablo de estos personajes. Estos personajes son muy interesantes de analizarlos desde un punto de vista histórico. Yo los analizaba desde el punto de vista del comportamiento, que esa es mi área, ¿no? Intentaba comprender cómo esos perfiles psicológicos cuándo funcionan y cuándo no funcionan. Porque es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos genios que nos rodean. El problema del genio es que no es muy colaborador. El genio no tiene competencia social. Genio como emprendimiento, desde luego que van bastante unidos, ¿no? Porque para emprender sí. Tiene que tener... Pero una vez más volvemos al contexto. Es decir, yo tengo un electrón libre, lo pongo en un contexto u otro y resulta. Resulta. Es decir, estos ejemplos nos hacen ver un poco de cómo la historia y el contexto puede hacer que la especie evolucione o puede hacer que la especie entre en una serie de procesos que, bueno, son propios también de nuestro comportamiento personal. La involución, el volver para atrás para saltar más, esto también. Yo no sé hasta dónde tendremos que hacerlo, pero lo estamos haciendo constantemente, ¿no? Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, es curioso, sí, digamos, ¿qué hubiera sido de Von Braun? Pues no lo sé, pero yo sé que en ese contexto ese es el que pudo explotar. Y como era, hombre, es muy famoso el ruso, muy famoso. Ahora se me ha ido, pero él diseñó todo el programa espacial. Sí. El ruso llegó hasta cierta parte, porque como tú dices, acabó en un centro, bueno, en Siberia.
acabó en Siberia. Esa es la historia, más allá de la anécdota, esa es la historia. Volviendo un poco con el tema de la genialidad que me ha gustado y el tema de la cooperación, claro, dices que los genios normalmente no son colaborativos, ¿no? Entonces, emprendimiento, genialidad, colaboración, cooperación, ahí hay un batiburrillo, que ¿cómo se lleva eso? Pues efectivamente es complejo. Nos pasa mucho, en la academia nos pasa mucho, ¿no? La academia en realidad está llena de genios, ¿no? Y no lo digo con sarna, lo digo con sorna, perdón. Es verdad, hay personas que no están diagnosticadas y que tienen el perfil. Y estas personas suelen ser bastante conflictivas y suelen ser, digamos, sí. En cambio se dice que los hiperactivos, que son los emprendedores, muchos. Bueno, sí, es que ahí entraríamos en otra parte muy interesante de lo que es el perfil, si yo en la conferencia, cuando hablaba del enfoque desde la psicosociología, nos podemos centrar en el perfil del individuo, ¿no? Yo puedo hacer un programa, yo hago un programa de emprendedores y mido su personalidad. Y yo te puedo decir si va a ser hiperactivo, digamos sus competencias cognitivas, el nivel de resolución de problemas, el nivel de aversión al riesgo, aceptación al riesgo. Es decir, hay una serie de variables psicológicas que me van a decir este tiene el perfil de emprendedor, ¿vale? Muchos de ellos tampoco son genios, o sea, no tienen esa cualidad. Claro, genio ya es palabras mayores. Son personas que en un momento determinado, pues un emprendedor tiene que tener habilidades sociales. Claro, y tiene que ser valiente, ¿verdad? Porque hay que tener ganas también, porque la sociedad no se frena. Y un genio no tiene por qué tener habilidades sociales. Claro. Y puede estar encerrado en su mundo, como muchos millennials. Hay un síndrome en Japón que son los hikikomoris, que conocéis. Estos chicos que se cierran en su habitación, solo admiten comida, son expertos en informática, ellos están enganchados en las redes. Ese chico, en un contexto torcido, te hackea lo que tú quieras. Y en un contexto óptimo puede ayudar a desarrollar software y te puede ayudar. Entonces, por eso es muy importante, la identificación de estos perfiles, que no todos los emprendedores tienen que ser genios, ¿vale? Para empezar. Y segundo, ¿para qué necesitan colaborar los emprendedores? Esa es la pregunta. O sea, ¿para qué vamos a poner a 5 emprendedores a colaborar? Porque si no hay una meta superlativa clara y no hay una relación clara entre el bien común y su nivel de competencia, no va a funcionar. Se van a aniquilar entre ellos, ¿vale? Y luego está el tema de los genios. Los genios que los tenemos que rescatar. Muchas veces estos chicos que sí tienen problemas de hiperactividad y que, bueno, es que ha habido todo un debate ahí, ¿no? Y gran parte, y no está bien que yo lo diga, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con muchos aspectos de mis colegas en términos de entender la personalidad. Un niño hiperkinético no tiene por qué ser genio, perdona, para nada. Ahora digo que es genio y ya le aguanto todo. ¿Qué le pasa? Que es un genio. Entonces pues, nos va a romper la casa. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Es genio. No, perdona. No es genio y te va a romper la casa y tiene un problema disruptivo. ¿A dónde viene eso? Pues no lo sé. ¿No? Había una época cuando yo estaba en Sudamérica que decían que tenían un aura de un color, ¿cómo era? Índigo. No, es que este niño es índigo. ¿Y qué le pasa? Pues que tiene una energía especial. Digo, vamos a ver, ¿va a compartir el donus o no? Pues eso es muy básico. Un niño normal, en teoría, no debería compartir el donus. Porque le falta una pieza, que es esa dimensión social, no la tiene. Si ya lo hace en la escuela, es un genio. Ya tiene, él ya va
Si ya va entrando en esa dinámica muy pequeño, es que él ya está comprendiendo las interacciones de otra manera, ¿no? Hay toda la teoría de juegos se desarrolla en términos de esa interdependencia, que es una de las bases de la economía, ¿no? Nash, Premio Nobel de Economía, le dan ese premio, ¿por qué? Porque de repente empieza a investigar sobre estos temas. Entonces ahí, insisto, nosotros podemos identificar, podemos diagnosticar, podemos evaluar a un emprendedor y podemos decir las cualidades que tiene esta persona. Si hablamos de emprendimiento colaborativo, necesitamos analizar el contexto, es decir, ¿para qué? ¿Vale? Y yo creo que instituciones como esta cátedra tienen una labor fundamental, porque el contexto, hemos visto, es complejo, es duro. Ellos vienen de salir de una pandemia con unos problemas importantes, tenemos unas tasas, igual no es bueno decirlo, pero importante, ¿no? de suicidio en jóvenes disparadas, muy importantes, y un futuro no prometedor. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho con la juventud en términos de fomentar primero el emprendimiento como un mecanismo de interacción social y segundo el emprendimiento colaborativo para retos superlativos. Eso es lo que yo pienso, básicamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues vamos a continuar 2 minutos, mientras que hacemos el traslado y el cambio de las diapositivas, 2 minutos y comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias.